Hoy vamos a ver un tema que tiene como título, Da lo mejor de ti. Dile a tu compañero, da lo mejor de ti. Vamos a aprender este tema teniendo como base el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros. Alumbras nuestro entendimiento para que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón. Declaramos que somos tierra fértil para que fructifique, para que crezca tu palabra en nosotros y produzca el fruto que tú anhelas. Enséñanos a dar lo mejor de nosotros en cada área de nuestra vida. Queremos seguir tu ejemplo. Gracias, porque siembras este valor en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Sabía que al no saber dar lo mejor de uno, podemos perder muchas bendiciones en la vida? Inclusive podemos hasta perder la vida eterna por el simple hecho de no aprender a dar lo mejor de nosotros. Este pasaje que acabamos de leer, muchos no lo sabemos de memoria. ¿Quién se lo sabe de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a lo mejor no lo sabemos de memoria, pero no alcanzamos a comprender la trascendencia e importancia de su significado. Hermano, Dios nos ama y nos ama con amor eterno. Cada uno de nosotros somos su especial tesoro. Él percibe un amor inimaginablemente grande hacia nosotros. Tal vez nunca alcanzaremos a comprender cuán alto, cuán ancho y cuán profundo es su amor. Difícilmente lo podemos explicar. Creo que es más fácil experimentarlo, disfrutarlo y vivirlo. ¿Usted ya lo percibe en su vida? Pero para que esto sea una realidad, debemos recibirlo en nuestros corazones, recibir su amor. Solo que para poderlo recibir, alguien tuvo que haberlo dado. Dios dice aquí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Repita conmigo, ha dado. Dios dio a su Hijo unigénito. Si alguien comprende lo que significa dar, es Dios. Es Dios. Dios es un Dios que da y se da constantemente, a cada instante, a favor de nosotros. Tal vez tú y yo no nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho a lo largo de esta semana. Posiblemente Dios nos libró a algunos de nosotros de accidentes, de robos, de enfermedades. Dios ha estado trayendo bendición sobre nuestra vida desde en la mañana hasta en la noche, porque Él se da constantemente. Por ejemplo, la palabra de Dios nos afirma que Dios nos da su amor. En Primera de Juan 3:1, si gusta acompañarme, Primera de Juan 3:1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? Su amor. Usted y yo estamos aquí por su amor, por el amor que día a día manifiesta. Ay, hermano, es que yo no lo siento.
Es que yo no lo percibo, porque a lo mejor te has enfocado a ver lo que no tienes, las situaciones difíciles que has estado viviendo. Céntrate en ver lo que sí tienes, lo que Dios nos da. Hoy Dios ha manifestado su amor al darnos un día precioso. ¿Has percibido su sol? Qué rico solecito, ¿verdad? El aire que podemos respirar, ¿quién te lo dio? Dios. Dios. A través de su amor. Dice la Escritura que Dios nos da de su Espíritu. En 1 de Juan 4:13, un poco más adelante. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 13, comenta: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado de su Espíritu. Imagínate, Dios ha derramado de su Espíritu en nosotros, nos ha compartido parte de su naturaleza a nuestra vida, porque nos ama. Y si Dios nos ha dado de su Espíritu, si Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo y lo ha dado a favor de nosotros, imagínese, ¿no cree usted que Él nos quiera dar todas las cosas? Todas las cosas. Como por ejemplo, ¿cuáles, hermano? Sus promesas. Dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 4. 2 de Pedro 1, del 3 al 4, nos habla de que Dios desea darnos sus promesas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjate, en estos dos versículos, Dios nos está diciendo que nos ha dado las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermano, ¿es que yo no he recibido ninguna promesa? Claro que sí, tal vez no te has dado cuenta. ¿Quién ha recibido promesas aquí de parte de Dios? Promesas, promesas de bendición. Dice la Escritura que Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Y lo único que está esperando es que cada una de esas promesas que Dios nos ha prometido se empiecen a manifestar en nuestra vida, a la medida en que nosotros le amamos, le obedecemos y tenemos fe y la paciencia para heredar esas promesas. Pero Dios nos da promesas, bendiciones sobre bendición. Dios nos da el crecimiento, Dios nos da la capacidad de vencer, Dios fortalece nuestra vida, Dios nos sana, Dios nos anima, Dios nos bendice cada día. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, y desea derramarlo, darlo, entregarlo a cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios nos da? ¿Qué significa dar? Cuando hablamos de dar, estamos hablando de entregar, de otorgar, de conceder, de transmitir una cualidad o estado a alguien, de producir, de dar fruto, de comunicar. ¿Sabías que todos nosotros tenemos la capacidad de dar? Mira, dale un saludo a tu hermano que está junto a ti. Dale un saludo. Algunos se resisten y dicen, ay no, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Qué gano yo? Normalmente todos pensamos más en recibir que en dar. Nos cuesta trabajo dar. Y sobre todo, nos cuesta trabajo dar lo mejor de uno. Porque la idea no es nada más dar, sino dar lo mejor que hay en nosotros.
Todos tenemos la capacidad de dar, pero no todos la usamos correctamente. ¿Por qué me dice esto, hermano Jorge? Porque en ocasiones no damos cuando tenemos la posibilidad de hacerlo. O simplemente no queremos dar porque no hemos aprendido los beneficios de hacerlo. O en otras ocasiones damos, pero no lo mejor, sino lo peor. Damos cosas vanas, damos lo falso, damos lo que no nos sirve. Por ejemplo, dice la Escritura en Proverbios 3:27. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuviereis poder para hacerlo. Dios nos ha bendecido a todos nosotros y todo lo que nos ha dado, no solamente hablo de lo material, sino de lo espiritual o de las cualidades o talentos que Dios ha depositado en nosotros. Es con el propósito de que fluya a través de nuestra vida, de que podamos ser canales de bendición, que lo que hemos recibido lo podamos transmitir a otros. Y yo sé que en ti hay más cosas buenas de las que tú te has atrevido a creer hasta el día de hoy. Tú tienes un potencial tremendo para dar, para bendecir, para ser un instrumento de bendición útil para la vida de otros. Sin embargo, a veces, aun cuando tenemos el poder de hacer el bien, no lo hacemos, sino que nos negamos. ¿Sabes qué? No quiero. Típico, el caso que luego te he dado. Llegan a tu casa y te tocan. Disculpe, ¿no tiene pan duro que me regale? No, pues es que la verdad no tengo, puro suavecito. Y mire, me estoy echando unos tacos sudados ahorita, pero bien ricos. Pero si quiere, venga en una semana, me va a sobrar, deje que se endurezca y entonces se lo doy. A ver para qué le sirve. Y así somos. Teniendo la capacidad de hacer el bien a quien es debido, no lo hacemos y nos negamos. El apóstol Santiago afirmó en cierta ocasión: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjate, cuando en nosotros hay la capacidad de dar y no lo hacemos, nos es contado como pecado. ¿Cuántas veces hemos podido dar ayuda? ¿Cuántas veces hemos podido dar consuelo, palabras de aliento y nos negamos? No, hermano, ¿cómo quieres que dé ayuda y consuelo? Espérate, está primero el partido de fútbol, las Chivas contra el América. ¿Cómo se te ocurre? Recibes una llamada: hermano, ¿me puedes bendecir? Mira, necesito que me apoyes, voy a hacer una mudanza, ayúdame. ¿Sabes qué? Ahorita no puedo, no tengo tiempo. Y la verdad es que tenemos tiempo y sí podemos, pero no queremos, porque no estamos acostumbrados a dar. Es por eso que la enseñanza de Jesucristo es una enseñanza cuyo fondo o principio es el dar. En Mateo 5, versículo 42, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer hasta el versículo 45, Mateo 5 del 42 al 45. Fíjate lo que enseña Jesús: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Puedes percibir la esencia de estas palabras? Dios da su sol y su lluvia a todos los hombres, sin distinción. Yo puedo ver en estos versículos, principalmente en el versículo 42 y 45, como si Jesucristo nos estuviera diciendo: mira,
aprende a dar amor, aprende a dar bendición. Sea un canal de bendición para otros. Atrévete a hacer el bien. Da lo mejor de ti en oración a favor de otros, porque de esta manera seguirás el ejemplo de tu Padre Celestial, el cual da lo mejor que tiene a todos los hombres. Dios da lo mejor que tiene a todos nosotros. Dios no es un Dios pichicato. Dios no es un Dios codo. No es un Dios que se limite para bendecir tu vida. Cada día está trabajando a favor de ti y de mí, con el único propósito de bendecirnos. ¿Y sabes? Dios tiene una manga ancha para bendecirnos a todos nosotros. Dios desea derramar bendición sobre nuestra vida. Trae a tu mente alguna necesidad. ¿Qué necesidad tienes? Ay, hermano, yo tengo la necesidad de trabajo. Yo tengo la necesidad de mejorar mi economía familiar. Yo tengo la necesidad de salud. Yo tengo la necesidad de paz. Mira cómo estoy. Yo tengo la necesidad de fortaleza porque estoy viviendo problemas actualmente. Yo tengo la necesidad de que Dios se manifieste y me hable y me dé una dirección clara para mi vida. Quiero escuchar su voz. ¿Qué es lo que tú necesitas? Jamás pienses que Dios no te lo quiere dar. Dios te lo quiere dar, porque esa es su naturaleza. Nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Al que te pida, dale. Si Dios nos pide hacer eso, ¿sabes por qué? Porque Él así es. Al que quiera tomar de ti prestado, pues no se lo rehuses. Ama a tu prójimo, bendice, haz el bien, ora. Son acciones. Derrama tu vida a favor de otros. Entrega lo mejor que hay en ti, porque eso es lo que Dios hace. Dios entregó a su Hijo Jesucristo a favor de todos nosotros. Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Él nos pone el ejemplo y nos muestra que desea darnos lo mejor y desea suplir nuestras necesidades. Yo quisiera invitar a que cierres tus ojos por un momento. ¿Qué te parece si vivimos este principio que acabamos de leer? Aquí dice, al que te pida, dale. ¿Y sabes? Si Dios entregó a su Hijo Jesucristo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que le pidamos? Trae a tu mente tu necesidad. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, tú eres un Dios dador, un Dios que deseas bendecirnos. Esa es tu naturaleza. Y vamos a presentarle nuestra necesidad. Si tienes necesidad de salud, pon tu mano en la parte del cuerpo donde tú necesitas salud. Si tienes una necesidad económica, trae a tu mente esa necesidad y preséntasela al Señor. Si es la necesidad de que un familiar venga al conocimiento de Cristo y se salve, presenta a tu familiar delante de Dios y ora por él en este momento, creyendo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su voluntad. Si tú anhelas que sea satisfecha alguna necesidad personal, a lo mejor anhelas casarte, estás esperando alguna bendición, empieza a confesar esa bendición, pídesela al Padre. Padre, venimos delante de ti en esta mañana, simplemente creyendo que tu palabra tiene cumplimiento en nuestra vida. Tú eres un Dios que se da.
y has dado a tu Hijo Jesucristo a favor de nosotros, ¿cómo no nos darás también con Él todas las cosas que estamos presentando en este momento delante de ti? Yo te ruego, Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo para hacer esto, para dar. El Señor desea que aprendamos de su ejemplo. Es por eso que nos dejó lo que nosotros conocemos como el gran mandamiento. ¿Has oído hablar de él? ¿Sabías que es un mandamiento cuya esencia es dar? Acompáñame por favor a Marcos 12, del versículo 29 al 31. Marcos 12, del 29 al 31. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El gran mandamiento es un mandamiento que consta de dos partes. Un mandamiento dirigido de darle a Dios nuestro amor. Un amor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y la segunda parte de este mandamiento es de amar al prójimo como a nosotros mismos, de darnos a Él, al prójimo, de dar lo mejor que nosotros tenemos, como si fuéramos nosotros mismos. Tú, por ejemplo, si estás haciendo un postre en casa y te sobra de ese postre, nada más que parte del postre se te quemó, ¿le darías tú el postre quemado a tu vecina? ¿Llegarías con un topper? Mire, vecina, me sobró esto, se me chamuscó un poco, pero se lo regalo con mucho cariño. Y tú te quedas la parte que te sobró, que está rico, jugoso, esponjoso, sabroso. ¿A ti te gustaría que te hicieran eso? ¿Verdad que no? En ocasiones te ha tocado que llega un familiar y te dice: oye, fíjate que pues tengo ahí algo de ropa, porque pues te veo a ti como que pues más o menos. Me sobra esa ropa, mira, fue de mis hijos, fue de mi esposo cuando pesaba 90 kilos, pero ya adelgazó, te la voy a regalar. Y cuando recibes esa ropa, encuentras que está sucia, ni siquiera la lavaron, que está percudida, que está rota, que tiene manchas ahí medio raras. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Como que te amó esa persona? ¿O como que te tuvo a menos? ¿Como que te menospreció? Porque no te dio lo mejor. Pero si llegara esa persona y te dice: mira, aquí hay un traje nuevo para ti. Mira, te compré este vestido, esta falda nueva. Oye, pues qué bonito. Dar lo mejor. No solamente bendice a la persona que recibe, sino nos bendice a nosotros también. Porque cuando nosotros damos, en la medida en que nosotros damos, recibiremos también. Y el gran mandamiento nos enseña el principio del dar. Vamos a desarrollarlo. La primera parte nos habla de aprender a dar lo mejor de nosotros a Dios. La segunda parte habla de aprender a dar lo mejor de nosotros al prójimo. Vamos a ver la primera parte. Si gustas acompañarme a Génesis 4, versículo 1. Génesis 4, versículo 1. Vamos a aprender a dar lo mejor de nosotros a Dios a través de la historia de Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual
concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué decayó el semblante de Caín? Caín y Abel se presentaron delante del Señor, cada uno a ofrecer una ofrenda. ¡Qué buen propósito! ¡Qué buen propósito hubo primeramente en el corazón de Caín! Porque dice aquí, en el versículo 3, que aconteció andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Yo creo que en su corazón nació un buen propósito. Yo quiero ofrendar, quiero adorar a Dios, quiero bendecirle, quiero manifestarle a través del fruto de la tierra, del producto de mi trabajo, que yo le amo, que yo le adoro, que yo le sirvo, que yo le honro. En un inicio fue un buen propósito, pero me llama la atención que nada más dice: y andando el tiempo, trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Porque se ve la diferencia cuando se refiere a Abel en el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, él era pastor. De lo más gordo, empieza a describir la Escritura, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Si nosotros revisamos la Torá en la versión de 1999, podemos leer estos pasajes que dice: transcurrido cierto tiempo, Caín llevó una ofrenda ante el Eterno del fruto de la tierra. Abel, él también presentó una ofrenda de los primerizos de sus rebaños y de lo más selecto. Y el Eterno accedió a Abel y a su ofrenda. Como que se nota más la diferencia entre ambas ofrendas. Como que la ofrenda de Caín fue: pues te voy a dar una ofrenda, Señor. Recojo un poco de el fruto de la tierra y se lo presento al Señor. Tal vez no escogió lo mejor. Sí presentó una ofrenda, pero no presentó la mejor ofrenda que pudo haberle dado al Señor. En cambio, el corazón de Abel fue diferente, porque dice la Escritura que él presentó de las crías, de lo más blandito, porque siempre es mejor la carne de una ternerita, por ejemplo, a la carne de una vaca de 40 o 50 años, flaca y endurecida por el trabajo, ¿verdad? Pues llevó un corderito de lo más gordo, el más gordo que tenía, el más bonito, y fue el que le presentó al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Que vio con agrado la ofrenda de Abel. Significa que hay una diferencia muy grande en darle a Dios lo mejor o darle nada más por darle. Dios mira nuestro corazón y Él está esperando que nosotros sigamos su ejemplo, porque Él nos da lo mejor. ¿Tú y yo le estaremos dando a Dios lo mejor de nosotros? ¿Lo mejor de nosotros? Cuando nos presentamos delante de Él para alabarle, ¿es la mejor alabanza que nosotros podamos presentar? Cuando nosotros le buscamos en oración,
En ese momento estoy derramando mi corazón, todo mi ser, lo mejor que tengo, se lo ofrezco a Él. Le honro con mi vida, le honro con mis bienes. Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo para hacer esto, para dar. El Señor desea que aprendamos de su ejemplo. Es por eso que nos dejó lo que nosotros conocemos como el gran mandamiento. ¿Has oído hablar de él? ¿Sabías que es un mandamiento cuya esencia es dar? Acompáñame por favor a Marcos 12, del versículo 29 al 31. Marcos 12, del 29 al 31. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El gran mandamiento es un mandamiento que consta de dos partes. Un mandamiento dirigido de darle a Dios nuestro amor. Un amor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y la segunda parte de este mandamiento es de amar al prójimo como a nosotros mismos, de darnos a Él, al prójimo, de dar lo mejor que nosotros tenemos, como si fuéramos nosotros mismos. Tú, por ejemplo, si estás haciendo un postre en casa y te sobra de ese postre, nada más que parte del postre se te quemó, ¿le darías tú el postre quemado a tu vecina? ¿Llegarías con un topper? Mire, vecina, me sobró esto, se me chamuscó un poco, pero se lo regalo, con mucho cariño. Y tú te quedas la parte que te sobró, que está rico, jugoso, esponjoso, sabroso. ¿A ti te gustaría que te hicieran eso? ¿Verdad que no? En ocasiones te ha tocado que llega un familiar y te dice: oye, fíjate que tengo ahí algo de ropa, me sobra esa ropa, mira, fue de mis hijos, fue de mi esposo cuando pesaba 90 kilos, pero ya adelgazó, te la voy a regalar. Y cuando recibes esa ropa, encuentras que está sucia, ni siquiera la lavaron, que está percudida, que está rota, que tiene manchas ahí medio raras. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Como que te amó esa persona? ¿O como que te tuvo a menos? ¿Como que te menospreció? Porque no te dio lo mejor. Pero si llegara esa persona y te dice: mira, aquí hay un traje nuevo para ti. Mira, te compré este vestido, esta falda nueva. Oye, pues qué bonito. Dar lo mejor. No solamente bendice a la persona que recibe, sino nos bendice a nosotros también. Porque cuando nosotros damos, en la medida en que nosotros damos, recibiremos también. Y el gran mandamiento nos enseña el principio del dar. Vamos a desarrollarlo. La primera parte nos habla de aprender a dar lo mejor de nosotros a Dios. La segunda parte habla de aprender a dar lo mejor de nosotros al prójimo. Vamos a ver la primera parte. Si gustas acompañarme a Génesis 4, versículo 1. Génesis 4, versículo 1. Vamos a aprender a dar lo mejor de nosotros a Dios a través de la historia de Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra.
Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué decayó el semblante de Caín? Caín y Abel se presentaron delante del Señor, cada uno a ofrecer una ofrenda. ¡Qué buen propósito! ¡Qué buen propósito hubo primeramente en el corazón de Caín! Porque dice aquí, en el versículo 3, que aconteció andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Yo creo que en su corazón nació un buen propósito. Yo quiero ofrendar, quiero adorar a Dios, quiero bendecirle, quiero manifestarle a través del fruto de la tierra, del producto de mi trabajo, que yo le amo, que yo le adoro, que yo le sirvo, que yo le honro. En un inicio fue un buen propósito, pero me llama la atención que nada más dice, y andando el tiempo, trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Porque se ve la diferencia cuando se refiere a Abel en el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, él era pastor. De lo más gordo, empieza a describir la Escritura, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Si nosotros revisamos la Torá en la versión de 1999, podemos leer estos pasajes que dice: transcurrido cierto tiempo, Caín llevó una ofrenda ante el Eterno del fruto de la tierra. Abel, él también presentó una ofrenda de los primerizos de sus rebaños y de lo más selecto. Y el Eterno accedió a Abel y a su ofrenda. Como que se nota más la diferencia entre ambas ofrendas. Como que la ofrenda de Caín fue, pues te voy a dar una ofrenda, Señor. Recojo un poco de el fruto de la tierra y se lo presento al Señor. Tal vez no escogió lo mejor. Sí presentó una ofrenda, pero no presentó la mejor ofrenda que pudo haberle dado al Señor. En cambio, el corazón de Abel fue diferente, porque dice la Escritura que él presentó de las crías, de lo más blandito, porque siempre es mejor la carne de una ternerita, por ejemplo, a la carne de una vaca de 40 o 50 años, flaca y endurecida por el trabajo, ¿verdad? Pues llevó un corderito de lo más gordo, el más gordo que tenía, el más bonito, y fue el que le presentó al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Que vio con agrado la ofrenda de Abel. Significa que hay una diferencia muy grande en darle a Dios lo mejor o darle nada más por darle. Dios mira nuestro corazón y Él está esperando que nosotros sigamos su ejemplo, porque Él nos da lo mejor. ¿Tú y yo le estaremos dando a Dios lo mejor de nosotros? ¿Lo mejor de nosotros? Cuando nos presentamos delante de Él para alabarle, ¿es la mejor alabanza que nosotros podamos presentar? Cuando nosotros le buscamos en oración, en ese momento estoy derramando mi corazón, todo mi ser, lo mejor que tengo, se lo ofrezco a Él. Le honro con mi vida, le honro con mis bienes,
¿Le honro con mis pensamientos, con mis acciones, con mis palabras? ¿Procuro que emane de mí lo mejor para Él? ¿O le doy las obras? ¿O le doy lo que no me cuesta? ¿O le doy lo que no me sirve? ¿O le doy lo que es vano? Como el billete de 100 pesos. Cuando nos presentemos delante de Dios, Él está esperando que le demos lo mejor. En nuestra relación, en nuestra amistad, Él no quiere tus obras. Él quiere lo mejor que hay en ti. ¿Y qué es lo que le debemos de dar a Dios? Vamos a ver 3 cosas. En primer lugar, lo que más anhela Dios de ti, y no lo estoy poniendo en orden de importancia, simplemente en primer lugar es tu obediencia. Tu obediencia. Acompáñame a Génesis 22:9. Génesis 22:9. Tú te has de acordar que hubo un siervo que se llamó Abraham. Y Dios le dio a Abraham una promesa, preciosa promesa, la de un hijo, su hijo Isaac, en quien Dios cumpliría todas las promesas de salvación para la humanidad. Pero después de que Dios se lo dio, Dios probó su corazón, como diciendo: Abraham, yo ya te di lo mejor que te puedo dar. Ahora quiero saber si tú eres capaz de darme lo mejor que tienes. Pero es curioso, lo mejor que tenemos, Dios ya no lo dio, porque todo procede de Él. Jamás podemos pensar que algo es nuestro por nosotros mismos. La verdad es que cuando le damos algo a Dios, es algo que Él no lo dio, pero Él quiere ver si somos capaces de desprendernos de aquello que nos da, que le amemos más a Él por lo que Él es y no por lo que nos da, que no nos atemos a las cosas que nos da, sino que sepamos que somos canales de bendición y que lo que nos da es para que fluya a través de nosotros a favor de otros. Y probó el corazón de Abraham y le dijo: sacrifícame a tu hijo, a tu único, a Isaac. Y entonces tomó Abraham a su hijo y se dirigió hacia el monte donde lo iba a sacrificar, al monte Moriah. Y dice en Génesis 22:9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Fíjate, Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo. Entrégame lo más valioso que tienes, entrégame tus promesas, entrégame tus sueños, entrégame tus anhelos, entrégame tus bendiciones. No, hermano, pero ¿cómo quieres que le entregue eso a Dios? Las promesas son mías, las bendiciones son mías y los sueños son míos. Es que no te has dado cuenta que cuando tú se las entregas a Dios, en ese momento Dios las bendice y Dios te las regresa, pero hechas una realidad. A Dios hay que entregarle lo más profundo de nuestro ser. Hay que entregarle lo mejor que tenemos. Y fue lo que hizo Abraham. Y en el momento en que estaba a punto de degollar a su hijo, vino el ángel y le dijo: detente, ahora conozco que temes a Dios, ahora sé
por tus acciones, por tus palabras, por tus pensamientos, que verdaderamente me temes, porque me entregas lo mejor. Me entregas lo mejor. Cuando nosotros no tenemos temor de Dios, no le vamos a entregar lo mejor de nosotros. No le entrego mi tiempo, no le entrego mis fuerzas, no le entrego mis pensamientos, no le entrego mi vida para servirle. Pues ahí estás tú, estás lejos, ni te das cuenta. No tengo temor de Dios, no doy lo mejor. Y Dios desea que tú y yo demos lo mejor a Él. Y qué mejor que nuestra obediencia. Abraham no se puso a discutir con Dios. ¿Y por qué quieres que te dé a mi hijo? ¿Sabes qué? No, espérate, pinta tu raya. Simplemente obedeció. Lo que el Señor le pidió, obedeció. A través de nuestra obediencia el Señor se da cuenta si verdaderamente le amamos o no. ¿Qué pasa cuando tú tienes un hijo que no te obedece? ¿Cómo se siente tu corazón? Causa tristeza. Pero cuando tienes un hijo que te dice, sí, papacito, yo voy, yo lo hago, cuenta conmigo, y lo hace, ¿cómo se siente tu corazón? Pues alegre. ¿Y dirías que ese hijo te ama o no te ama? Que sí te ama. Pues a través de la obediencia nosotros le manifestamos nuestro amor al Señor. Y a veces la obediencia tiene que manifestarse en situaciones críticas, como en este caso. Dios constantemente está probando qué tanto le amamos, qué tanto le obedecemos. En ese momento, entrega lo mejor que tienes a Él. No va a pasar nada. Al contrario, van a pasar cosas buenas en tu vida. En segundo lugar, lo que Dios está esperando que le entreguemos es nuestra adoración. Nuestra adoración. Dile a tu compañero, adora a Dios. Pero no cualquier adoración. Ya vimos el caso de Caín y Abel. Él está esperando nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza, nuestra mayor relación con Él. Vamos a ver un ejemplo en Lucas 10, versículo 38 al 42. Lucas 10 del 38 al 42. ¿Has oído hablar de María, la hermana de Marta, hermana de Lázaro? Los tres eran amigos de Jesús y vivían en Betania. Y dice la Escritura en Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Puedes imaginarte esta escena? Llega Jesús, se sienta en la sala y pues una revolución en la casa porque Jesús estaba ahí. Y Marta empieza a hacer el quehacer, a ordenar la casa, a preparar la comida. Y María se sienta a los pies de Jesús plácidamente a escuchar las enseñanzas, las palabras de vida que Jesús vino a darnos, a recibir gozo, a recibir paz y bendición. En eso, yo me imagino, no sé por qué, pero Marta le echaba unos ojotes a María, hasta que ya no aguantó y le dice al Señor, Señor, ¿qué no te da cuidado? ¿Cómo es que permites que María esté ahí echadota, escuchándote, recibiendo palabras de vida, mientras yo estoy sirviendo? Yo estoy sirviendo. ¿Qué es más importante? ¿Estar a los pies de Jesús o estar sirviendo a Jesús?
A lo mejor algunos dicen, hermano, a servir. Porque Dios nos trajo aquí a servir. Pues fíjate que una cosa no se puede dar sin la otra. Si primeramente no estamos a los pies de Jesús, adorándole, teniendo comunión con Él, no vamos a poder servir. No conforme a su voluntad ni conforme a su corazón. Para Dios es más importante nuestra relación con Él. Dios prefiere tu adoración que tu servicio. La adoración implica relación. Dios prefiere que le des tiempo de relación, de comunión con Él, que tiempo de actividades o de servicio. Hermano, entonces ya no voy a servir. Voy a estar echadote. No. En tu casa vas a estar buscando la presencia de Dios. Vas a estar adorando a Dios todos los días. Deleitarnos en su presencia cada mañana, siendo muy temprano, siendo aún muy oscuro, buscar su rostro y durante todo el día sírvele con toda la potencia que Dios ha derramado en tu vida para hacerlo, para que entonces glorifique su nombre. Y en la noche o en la tarde, vuélvele a adorar. Póstrate delante de su presencia. Adoración. Eso era lo que estaba haciendo María. ¿Y cómo lo sabe, hermano? Porque mire, tiempo después, unos días antes de ser crucificado, nuevamente Jesús fue a la casa de sus amigos. Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Juan 12, del 1 al 3. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta, ¿qué seguía haciendo? Ella seguía sirviendo, Marta. A lo mejor como que no había aprendido mucho. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, fíjate, nuevamente María, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Te imaginas la escena? Nuevamente Jesús estaba en casa de sus amigos en Betania. Marta estaba sirviendo. Seguramente estaba terminando de preparar ese pozole. O bueno, enchiladas verdes, pues. Como que no te gustó el pozole. No se te antojó el día de hoy. ¿Y qué hizo María? Mientras Jesús estaba sentado a la mesa, María se postró, derramó perfume sobre sus pies y empezó a enjugarlos con sus cabellos. Empezó a adorar a Dios, empezó a bendecir a nuestro Señor Jesús, empezó a deleitarse en su presencia. No hay cosa más importante para nosotros que nuestra relación con Dios. ¿Sabes que Dios te llamó para que estés con Él? ¿Para que seas suyo? La promesa de vida eterna es una promesa que implica el estar con Él por toda la eternidad. ¿Cómo no vamos a anhelar estar con Él aquí en la tierra, en este cuerpo, en esta vida, adorándole, bendiciéndole, amándole? Cuando tú estés aquí en la alabanza, presenta tu mejor adoración al Señor. Canta, teniendo conciencia de lo que estás diciendo. Póstrate. Ay, hermano, qué pena. No, póstrate y derrama tu corazón delante de Dios. Adórale en toda tu manera de vivir. La adoración no solamente es alabanza o fruto de labios que confiese su nombre. Es una manera de vivir cada día, percibiendo su presencia, honrándole a cada momento
con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Adoremos a Dios, busquemos su presencia. En tercer lugar, lo que el Señor está esperando que tú y yo le demos, y le demos lo mejor, es nuestro amor. Nuestro amor. Acuérdate en el pasaje que ya leímos de Marcos 12, versículo 29. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Fíjate lo que está esperando el Señor de nosotros, que nos entreguemos al 100% a Él. Que si tú dices que le amas, lo manifestemos, pero que verdaderamente lo manifestemos. Que no amemos de palabra o de lengua, sino de hecho y en verdad, con todo nuestro ser. Que sintamos una pasión por Jesús, que vivamos apasionadamente enamorados por Jesús. Con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Tus fuerzas, tu energía, tu voluntad. Te amo, Señor. Y no nada más es declararlo, es manifestarlo, ¿verdad? Con todo nuestro ser. Eso es lo que nos pide el Señor. En Proverbios 23, 26 dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Lo que más anhelo es tu corazón. Ay, hermano, yo creí que cuando diste el título de este estudio, da lo mejor de ti, me ibas a pedir dinero. Si tú no le das tu obediencia, tu adoración y tu amor al Señor, lo demás es lo de menos. Lo demás simplemente es una añadidura de lo que verdaderamente Dios desea que tú y yo le demos. Y no solamente está esperando que le demos lo mejor a Él, sino que aprendamos a dar lo mejor de nosotros al prójimo. A ver, por ejemplo, a nuestro cónyuge. Dice la Escritura en Efesios 5:25, está dirigido a los varones: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A quién le está hablando el Señor? A los maridos. ¿Y cómo deben de amar? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto habla de amar al 100%. Hermano, ¿a todas nuestras mujeres? No. Es que aquí dice: amad a vuestras mujeres. No, pues qué listo eres, ¿verdad? Pero está dirigido a los maridos. Pudo haber dicho: marido, amad a tu mujer, pero se refiere a los maridos. ¿Cuántos maridos hay aquí? Que no te dé pena. Ama a tu mujer. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es al 100%. Tu esposa debe de estar convencido de que tú te estás dando al 100% y estás dando lo mejor que tienes. Mi amor, quiero tu mejor tiempo conmigo. Quiero tus mejores besos. Uy. Quiero tu mejor trato. Quiero tus mejores palabras. Quiero lo mejor que hay en ti para mí. ¿Y a cuenta de qué? ¿Y yo qué gano? Ahí empezamos mal. La ley del rastrillo, ¿verdad? Primero yo, después yo. Ah, no, esa es la del yo-yo. Pero acuérdate que cuando nosotros damos, recibimos. Dad y se os dará.
medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, se os volverá a medir. Entonces, aprendamos a dar lo mejor de nosotros a nuestra pareja. Hermano, pero tú siempre hablas del varón y de la esposa, ¿por qué no? ¿Por qué ella no? Porque nosotros somos quienes iniciamos todo lo bueno que puede haber en el matrimonio, cuando tomamos buenas decisiones. ¿Quién es el líder de la casa? A ver otra vez, ¿quién es el líder del hogar? ¿Quién manda en casa? El Señor Jesús. A lo mejor tu esposa te dice, di amén ahorita, pero allá en la casa nos arreglamos. Da lo mejor a tu familia, a tus hijos. Tus hijos están esperando que entregues lo mejor que hay en ti. Dales enseñanza, dales consejos, inviértele tu mejor tiempo. Y créeme que esto va a producir un hermoso fruto en sus vidas. Hermano, ¿y a quién más? Pues a nuestro país. ¡Ay, al país! Claro, debemos de amar a nuestra nación. Todos nosotros somos mexicanos. Como que no me lo dices muy convencido, pero bueno. ¿Y de qué forma, hermano? ¿Qué pensarías si te dijera que al pagar tus impuestos, hermano, ¿qué te dijeron algo del municipio que nos hablaras de esto? No, es que dice la Biblia. Mira en Mateo 22:16. Mateo 22:16. En cierta ocasión le enviaron a Jesús los discípulos de los herodianos y le dijeron, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Te das cuenta? Si el Señor nos está diciendo que al César le demos lo que es del César, pues cuánto más no vamos a darle a Dios lo que es de Dios. Dar lo mejor de nosotros. Cuando nosotros pagamos nuestros impuestos, tiene el propósito de traer un bien social a nuestra comunidad. No, hermano, todos se lo roban. A nosotros nos corresponde pagar impuestos. Lo que ellos hagan, Dios les va a pedir cuentas a ellos. Pero tú y yo cumplamos con el César. Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Da lo mejor que hay en ti. El principio es dar, dar y dar de lo que Dios nos está dando a nosotros, porque de su plenitud viene toda dádiva y todo don perfecto. En el trabajo también, por ejemplo, tú y yo podemos dar lo mejor. Dios no quiere hijos negligentes o flojos, sino que seamos diligentes. Da lo mejor que tienes en tu trabajo, en cualquier encomienda, da lo mejor que hay en ti. Hay una parábola, por ejemplo, en Mateo 25:14, donde nos muestra este principio. Es la parábola de los talentos. Inicia, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Fíjate, los bienes son del Señor, pero los están administrando los siervos. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Resulta que viene el Señor a hacer cuentas con sus siervos. Y en el versículo 24 se empiezan a presentar sus siervos, pero se presenta el último, el que escondió el talento. Y dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Puedes percibir que cuando nosotros administramos correctamente los recursos que Dios nos da, talentos, capacidades, habilidades, bienes materiales, lo que sea, cuando lo ponemos al servicio, cuando nos esforzamos, cuando somos diligentes, cuando damos lo mejor de nosotros, viene una multiplicación, porque al que tiene y da, se le dará más, pero al que tiene y no da, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué tanto estás tú dispuesto a aplicar este principio en tu vida? Y no dar nada más por dar lo mejor que hay en ti. Última cita, Lucas 6:38. Lucas 6:38. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice la Escritura: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vamos a orar. Padre, y te damos gracias porque el día de hoy tú nos estás invitando a dar lo mejor que hay en uno. Permite que podamos vivir este principio. Hace unos momentos estuvimos orando para que tú nos unjas con tu Espíritu Santo y pongas en nosotros la capacidad de dar y de dar lo mejor. Dar palabras de vida, dar amor, dar servicio, dar tiempo, ayuda, dar de lo que tú nos has dado en cuanto a los bienes materiales, al necesitado. Darte adoración, Señor, entregarte obediencia y amor a ti. Enséñanos a dar lo mejor de nosotros. Gracias te damos, Padre, porque esta palabra tú la siembras en nuestro corazón. Renuevas nuestro entendimiento y vamos a poderla vivir a partir del día de hoy en cada área de nuestra vida. Enséñanos a dar nuestro mejor esfuerzo en casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Enséñanos a dar lo mejor que tenemos a nuestro prójimo, en el trabajo, a nuestro país, a los vecinos. Enséñanos, Dios, a darte lo mejor que hay de nosotros. Queremos presentar nuestra vida como una ofrenda.
y entregarte como Abel lo mejor, lo más selecto, aquello que glorifique tu nombre. Gracias te damos porque tú eres un Dios que se ha dado a sí mismo por nosotros y has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Y podemos recibir ese amor y podemos recibir tu salvación y hemos podido recibir de tu Espíritu, de tu gozo, de tu paz, de tu sanidad, de tu libertad. Gracias, Señor, porque así como hemos recibido al darte, así también nosotros lo haremos siguiendo tu ejemplo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Quédate así con los ojos inclinados.